soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te fue con el tema anterior? ¿Pudiste identificar la manera en la que te estás relacionando con tu pareja? Sí, ¿verdad? Sí, eh, esclarecer la conducta de de la recolectora y del cazador. ¿Sí? ¿Qué te pareció la dinámica entre los uga uga? De lo más básico del ser humano. No puede ser, teniendo tantos recursos, aspiramos siempre al garrote, digo yo. ¿De qué te diste cuenta, recolectora? ¿De qué te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí lo pudiste observar, que los hombres también sienten. Que los cazadores no siempre están en su versión del superpoderoso hombre. ¿Ya te diste cuenta que sí sienten? ¿Ya te diste cuenta que también pueden ser frágiles? Una de las más grandes aspiraciones en la dinámica relacional, se lo dije, es el de rey y reina. Y ya al menos si consideramos el de el rol hombre y mujer, el único lugar en donde se supone un hombre se puede permitir sentirse frágil es en los brazos de su mujer. Es el único lugar. Y esto en la habitación, en la intimidad de su dinámica entre besos y abrazos, y es ahí en donde él se puede sentir frágil y llorar sus derrotas y hablar de su vergüenza y de su impotencia y de lo que supone no poder alcanzar, en donde lo que sigue es que la esposa o la mujer o la compañera le recuerde quién es y le recuerde sus logros y le influya eh, capacidad y amor y poder y energía y todo esto que necesitamos los seres humanos para volver a recuperar la fuerza. Y entonces él se levante lleno, pleno, confiado, orgulloso y salga por la puerta a conquistar el mundo. Así tendría que funcionar. ¿Y qué te parece, cazador? ¿Qué notaste también de las mujeres? ¿Te diste cuenta que las mujeres podemos ser suficientemente fuertes como para resolver la vida? ¿Te diste cuenta que no todo el tiempo las mujeres necesitamos que nos rescaten o estas mujercitas que, ¿por qué no? Se meten en dinámicas de relación de pareja suponiendo que su pareja es su papá y están esperando que les compre todo tipo de caramelos, ¿no? La bolsa, la ropa, el viaje, el dulce. ¿Por qué? Pues porque soy tu mujer. Ah, caray. No, no. Y esto va siendo parte de lo que hoy les quiero compartir. ¿Cómo es que una relación funciona? ¿Ok? En donde, bueno, era importante que tú aprenderas a identificar lo que representa o lo que se supone es una relación sana y no nada más de pareja. Ojo, a mí lo que me ha gustado mucho es que han podido ver también que estamos en relaciones que no necesariamente son de pareja y están llenas de toxicidad porque no nos sabemos comunicar, porque estamos todo el tiempo imponiéndole nuestras carencias y nuestras debilidades al otro para ver si se hace cargo y entonces me resuelve la vida. Y no, no se trata de eso. ¿De qué se trata? De que tú te des cuenta lo que sí hay y lo que no hay en una relación sana. Y lo primerito que no hay en una relación sana es drama. Perdóname, pero no hay drama. Hay siempre la disposición de dos adultos o de dos seres humanos que se están tratando de entender y experimentar momentos de crecimiento, de esfuerzo, incluso de dolor y fragilidad juntos. ¿Ok? Pero no se trata de gritos, mucho menos de demandas o del cumplimiento de expectativas a través de berrinches absurdos de un niño de 5 años, o bien de resentimientos que no tienen nada que ver con el que se está relacionando en ese momento, sino con el pasado, o con la integración de la relación de papá y de mamá y de lo que yo supuse del género sexual opuesto. No se trata de relaciones de queja, de reproche, hostilidad, susceptibilidad o represión y que yo me tengo que comportar de tal y cual manera para que te guste. No, no se trata de que el otro esté obligado a hacerme feliz. Acuérdate, no hay nadie que está a cargo de nuestra felicidad. Somos nosotros mismos. Vaya, ni siquiera de resolver tu sentimiento de incomprensión.
No, estamos hablando de este tipo de relaciones en donde la reciprocidad y la correspondencia se están manifestando todo el tiempo, en donde la interacción es la clave y una interacción honesta, una interacción directa, en donde el afecto nos va a generar sentido de pertenencia o todas las demostraciones de afecto. Y el afecto, amigos, en psicología tiene que ver con todo aquello que representa el sentir, desde las caricias o desde las sensaciones sensoriales que nosotros podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos, hasta todas estas sensaciones que nos regalan las emociones y los sentimientos cuando ya son procesados y convertidos en algo, o sea, en símbolo, ¿ves? Todo aquello que tiene que ver con el sentir y que en este sentir el otro a través de todas estas demostraciones de afecto, no nada más caricias o besos o regalitos o palabras de aliento, no, todo aquello que me inspire, también puede ser el ejemplo, también puede ser la cualidad de alguien, también puede ser una virtud que a través de el hacer o la acción o los logros o lo que he podido alcanzar a materializar en este plano, el otro me inspire y me haga sentir pleno y entonces yo quiera estar con este ser humano porque me genera una sensación de amor o de alegría o de paz o lo que te esté generando, lo que represente para ti lo más elevado, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Bueno, no se trata de relaciones en donde exclusivamente estamos hablando de romance. No estamos hablando de una utopía tampoco, acuérdate, las relaciones de pareja tienen que ver con esta disposición a resolver y a estar ajustando las circunstancias de la vida, mi personalidad, mis actitudes, mis deseos, mis tendencias, mis aspiraciones a este momento para que pueda seguir habiendo el flujo de energía, de amor entre tú y yo, manifestada a través de actos de amor, de demostraciones de me importas, de estoy contigo, de me encanta compartir la vida contigo. Además del juego de la conquista y este juego erótico que es tan fascinante, que resulta ser la sexualidad nada más una posibilidad para que se manifieste este amor o esta clase de amor y entonces nos podamos identificar con el otro, porque tiene aspiraciones compartidas, porque tiene esta chispa o esta acción de su ser eventual o constante que a mí me hace suspirar porque me gusta contemplarlo cuando está en ese mood. Y entonces esta aspiración le dé sentido a mi vida. Yo sé que lo has vivido. Por lo tanto, me encantaría que te quedaras con esta idea de que las relaciones sanas le dan sentido a nuestra propia experiencia. Sí, o sea, te permiten direccionar tus pasos a favor del amor y la mutua devoción. En estos días me estuvieron preguntando, entonces, ¿qué, Lea? ¿Me tengo que quedar? ¿Qué tengo que hacer? Porque luego no comprendo a mi pareja o lo que tú nos estás invitando a lograr nomás no lo vemos, estamos inmersos en una dinámica del día a día en donde los hijos, las tareas cotidianas no son repartidas con justicia y uno sale a traer el mamut y el otro se queda a hacer las labores del hogar y entonces cuando el otro llega cansado de la casa ya no quiere atender al niño, pero el que se quedó con el niño ya está cansado del niño, ¿no? Y ya hizo mucho y entonces lo que menos tienen son momentos para compartir en pareja. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Ok? Recuerda, las relaciones de pareja tienen por interés propio el crear y en este crear la mutua devoción. O sea, no, si no hay correspondencia, entonces no son buenas señales. El acto de amor es el deseo profundo de inspirar amor en el otro para que éste sea devuelto a través de más actos de amor, de esos que te gustan y de los que te unen y te inspiran, te decía yo.
¿no? En donde hay muchos ejemplos de amor o de actos de amor. Están, por ejemplo, los actos afectivos en donde yo te doy una palabra, en donde yo te hago sentir, te decía, te hago caricia, incluso disfruto de una noche romántica o de tus besos o de tus palabras o de tus consejos o de tu perspectiva de vida. Están también los actos sociales que tienen que ver con eh, eh, hacerte sentir que tienes un lugar especial a mi lado y que en este lugar que compartes conmigo experimentamos la vida sintiéndonos felices y entonces podemos acompañarnos a diferentes lugares. Acuérdate, solamente cuida este aspecto del apego y que estés ahí todo el tiempo con el otro, ¿vale? ¿Qué más? Están los actos también de amor materiales, los que expreso mi amor con un regalo, con un algo que tenga representación en tu vida y que esta representación te haga sentir plena o completa, o disminuya tu cansancio, o disminuya tus tareas, o te permita crecer. Hay muchas relaciones de pareja que al día de hoy se permiten intercambiar los roles y no es equivocado en tanto los dos estén en franco desarrollo individual. Hay mujeres que están saliendo a trabajar y los hombres están haciendo cargo de las tareas de la casa, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Sigue creciendo, sigue evolucionando, cambia. Y esto puede ser nada más por ciertos momentos, pero haz de lo material, de los logros que alcanzaste a convertir en materia de cualquier tipo que sea, recursos, ya sea dinero en el banco o un coche o una casa o un lo que sea, un motivo para inspirar amor. Y por último, tenemos los actos de amor espirituales. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Entender qué es la espiritualidad. Amigos, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Perdónenme todos aquellos que son devotos, no los critico, está padre. Sí, esta práctica te hace ser mejor ser humano. Si nada más vas a depositar tu trasero en una banca cada fin de semana, a hacer como que eres bueno, ¿no? Y a tener buenas intenciones y supuestamente ayudar a un alguien que pues no lo necesita en la calle y así, pues no te está sirviendo, cabrón. Perdón. La espiritualidad tiene que ver con el desarrollo de tu espíritu, con la integración de nuevas virtudes y cualidades, sobre todo aquellas que más te causan trabajo, ¿no? En mi caso, yo te confieso que la paciencia, híjole, es algo que a mí me ha costado lágrimas de sangre y aprender a esperar y a moderar mis impulsos y mis deseos y mi necesidad de resolución inmediata, pues no es fácil, pero justo eso es lo que va a ir fincando poco a poco en mí la cualidad de la paciencia. Así funciona. Entonces, si hay actos de amor espirituales, ¿qué es lo que le estás aportando a tu relación para que ésta funcione cuando el otro está en franca inconsciencia o está en un momento de quiebre en donde no está pudiendo controlar sus impulsos y entonces necesita de un alguien que le dé contención? ¿Cuáles son las cualidades y virtudes que estás depositando en tu relación? Paciencia, amor, comprensión. No me vayas a decir que tolerancia, amigo, perdón, porque la tolerancia no es una virtud. La tolerancia es una resistencia. Es como si te pusiéramos a cargar algo o a sostener algo con los brazos y le pusiéramos cada vez más peso y entonces ya te están temblando los brazos y ya no puedes más. Y yo te digo, no, sí, aguántate, aguántate, aguántate. Pues obviamente va a llegar un momento en el que se va a venir abajo todo eso que estabas queriendo sostener, suponiendo que podías sostenerlo. No, la tolerancia, perdónenme todos, pero no es una cualidad ni una virtud. Es una resistencia en donde no te gusta lo que estás viviendo, pero pues te chingas. O perdón, te aguantas, ¿no? Sí, porque si no, entonces pobres. ¿Ya viste? Entonces, ojo, ¿qué es aquello entonces que tenemos en nuestras manos como una relación de pareja sana? Acuérdate, el gran proyecto del amor es crear. ¿Qué estás creando? Si estás creando caos, entonces no estás en amor y entonces no estás integrando actos de amor o los que estás integrando no están siendo suficientes.
¿sale? O no está habiendo esta reciprocidad por parte del otro para que puedan construir o crear algo. ¿Ok? Y no, amigos, no es un tema romántico o místico, en donde el amor es estar perpetuamente en alegría y en amor. No, no, en realidad es verdaderamente fluir a tal grado con el otro que éste salga de su zona de confort y emprenda el viaje para alcanzar su mejor versión. Eso sería el gran proyecto del amor para crear. Y para eso se requiere compromiso, esfuerzo, dedicación y harta incomodidad. Sí, esta que nuestra mamá, gracias al amor incondicional que representa, nos evitó por años y ahora estamos queriendo recuperar u obtener por parte del sustituto en la vida adulta, obviamente a través de la pareja, ¿no, amigos? No, amigos. El inspirar al otro, incluso dentro de una relación de pareja, es verlo crecer, es verlo fortalecerse, alcanzar aquello que no está pudiendo alcanzar o que no está queriendo alcanzar. No es frenarlo, es llevarlo y acompañarlo en tal travesía o en esta maravillosa travesía hacia lo mejor de él. ¿Cómo? ¿Y en qué posición? La que tú quieras, como su mejor amigo o cómplice o maestro e incluso el aliado por medio del cual este ser humano va a alcanzar a convertirse en una imagen viva de la divinidad en plenitud. Y no es que nos prendan velitas, es a través de los logros y de lo que tú integras a tu espíritu con esto que se nos presenta en el día a día. ¿Ok? Y bueno, eso fue la recapitulación. Ahora vámonos a lo que sería el tema de hoy, que es el desapego afectivo, en donde si te duele, ¿por qué no lo dejas ir? ¿Ya te preguntaste por qué? Y bueno, ya te adelanté un poquito. Gran parte de este drama es la inefectiva integración de la figura de papá y de mamá, y no solo tu drama con ellos. Detente un momento y piensa, ¿qué es aquello que tú tienes como referencia de relación de pareja en tus padres y al día de hoy se está replicando en tu relación de pareja? Piensa un poco. ¿Sabes por qué no sabemos salir o no podemos salir de una relación que nos duele? Mucho es por lo que nuestros padres nos inspiraron a través de su rol de pareja, además de cómo es que nosotros integramos a nosotros mismos lo que representaba la energía de lo femenino y lo masculino. Y es aquí en donde se empieza a torcer todo tipo de aspiraciones con respecto al amor, porque la influencia del padre en el niño genera la sensación de confianza y en cuestión de la madre o en el ejercicio de amor incondicional de la madre, lo que genera en el niño es seguridad. Entonces, cuando hay una carencia en cuanto a estas dos condiciones psicológicas de nuestra personalidad, tenemos que voltear a ver cómo es que nos relacionamos con papá y mamá. Ellos son la clave, pero no necesariamente que te pongas a gritarles que son unos hijos de la no sé qué porque no hicieron bien su tarea. Amigos, a nadie hasta el día de hoy se le ha ocurrido escribirnos un libro que sirva de manual, este, con respecto a lo que es ser un humano. Ya lo haré, amigos, ya lo haré, ya lo haré. ¿Ok? En donde, si tienes un déficit comportamental con respecto a seguridad y confianza, voltea a ver. Confianza está relacionado con papá porque él es el encargado de darnos validación y de hacernos sentir orgullosos y valiosos. Y si tú has estado buscando todo este tiempo el que alguien te ponga, ¿no? La estrellita en la frente, te dé la palmadita de ese es mi muchacho, pues tienes pedos con tu papá.
Y si eres de la clase de personas que va por la vida esperando que todo le sea fácil, se le dé sin ninguna despreocupación o sin ningún tipo de esfuerzo o castigo, pues tienes problemas con tu mamá. Ese es el gran problema de la cultura de la madre, ¿ok? Ahora, si ya te diste cuenta de que estás dentro de una relación tóxica porque no has sabido integrar lo que representa la figura de amor y de autoridad y te sigues tropezando con lo que te enseñaron tus padres y al día de hoy no estás aportando virtudes y cualidades a tu relación de pareja, ¿qué pinches haces ahí? Yo te voy a decir qué es lo que agrava la situación. Algo que se llama principio de individuación y obviamente está considerado dentro de la teoría del inconsciente colectivo de mi sensei adorado Carl Gustav Jung. Ya te lo digo, yo no soy humanista, no soy gestalt, no soy psicóloga cognitivo-conductual, ni tampoco bueno, soy fan o discípula de Freud. La psicología analítica, que es con la que yo trabajo, es una vertiente del psicoanálisis, de la eminencia, por supuesto, del doctor Freud. Sin embargo, Jung establece esta perspectiva diferente, mucho más amplia e enriquecida con algunos de sus conceptos, en los que a mí me parece fascinante la psicología este, analítica de Jung, en donde el proceso de individuación es plus que él se da cuenta que necesita alcanzar todo ser humano y es el que un ser humano se tiene que convertir en un ser humano indivisible, se tiene que aprender a separar de la masa para crearse a sí mismo y para obtener a través de la propia experiencia individual, perdón el pleonasmo, ¿verdad? Obtener o fomentar, obtener todos los recursos que él necesita para no depender de los demás. Y ojo, no me estoy refiriendo a que no necesitamos a nadie ni a nada para sobrevivir en el caso extremo, en donde nos vayamos a una isla y ya nos desvinculamos por completo. No, sino que no generes ningún tipo de dependencia. Por supuesto que los seres humanos siempre vamos a necesitar a otro alguien para ser un humano. Está claramente especificado en los casos de los niños ferales, estos niños que se quedaron por algún motivo, razón desconocido, criándose en un grupo de algún tipo de animales y entonces adoptan las conductas de estos animales, ¿ok? Y no propiamente de los humanos, es decir, un ser humano que nace siendo humano necesita otros humanos para ser humano, porque si no, pues no se va a convertir en humano. Y entonces de aquí es la importancia de la integración de la figura de la madre y del padre, en donde lo que necesita alcanzar este individuo es un espacio en el que él se pueda construir a sí mismo. ¿Y qué creen? Necesita separarse de la masa y romper con los estándares establecidos de la masa para poder constituirse a sí mismo. ¿Ok? Yo lo veo todos los días en la práctica clínica, ¿ok? En donde hay personas todo el tiempo quejándose de los demás porque no han sabido poner límites o no se han hecho cargo de ellos mismos. Entonces usan a los demás como sus muros de contención para que se hagan cargo de sus estados emocionales y de sus circunstancias de vida. Perdóname, amigo o amiga, que estás en esa circunstancia en donde, bueno, la cultura de la gran madre, que es una sombra colectiva, es la generadora número uno de ninis y seguramente ya vino alguien a tu mente. Y si tú tienes un niño en tu casa, pues entonces le estás dando amor incondicional y no es que sea bueno, pero hay que dosificarlo. El amor incondicional lo que hace es castrar. Castrar, con referencia a el psicoanálisis, es quitarle la posibilidad creadora a un ser humano. Y el amor incondicional desbordado también lo puede hacer. Así es que cuidado, cuidado. Y esa es una de las las razones por las que nos quedamos en este tipo de relaciones, ¿sabías? Porque no integramos, te decía yo, la figura de amor y la figura de autoridad en su justa medida.
Y bueno, además del principio de individuación, en donde este ser humano aprende a convertirse en sí mismo, separándose de sus padres, viviendo solo, experimentando la vida, generando sus recursos, convirtiéndose en su propia papá y en su propia mamá, es decir, convirtiéndose en alguien autónomo que genera sus recursos, todos afectivos, materiales, emocionales, y después en un ser humano independiente que aprende a pensar y a tomar decisiones por sí mismo. Cuando no logramos esto, amigos, es por eso que nos quedamos en este tipo de relaciones en donde además no hay una conciencia despierta que nos haga entender o nos haya hecho ver con claridad qué es amor sano y qué es amor enfermo, y pues entonces nos vamos a quedar en todo aquello o aquella situación o relación que nos suponga caramelitos de amor por migajas, ¿no? O platos de mierda, perdóname. Y bueno, entonces nos vamos a ver gran parte de lo que sería el drama del afecto o el drama del apego. ¿Sale? En donde hay varias teorías. La que me viene a la mente es la teoría de John Bowlby de 1979. Y bueno, él observa este lazo afectivo que tiene que ser con cierto grado de confianza entre el niño y la figura de amor, no propiamente la madre. Hay niños que no son cuidados por la madre, por muchas circunstancias, pero sí por la figura de amor. Este puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser cualquier tipo de cuidador, en donde él establece algunos tipos de apego, y está el apego seguro en estas personas que se saben confiadas en la figura de amor que va a estar allí, que no se va a ir, que no les genera ningún tipo de ansiedad o miedo, y entonces el niño puede desplazarse sin ningún problema dentro de un espacio porque el niño ha sido lleno de amor, de cuidados, de protección, pero sobre todo todos estos actos de confianza, que es lo que vemos como principal carencia en las relaciones tóxicas, amigos, la confianza. Está el otro tipo de apego que él dice es un apego inseguro, en donde a veces esta figura de amor ama o experimenta momentos de amor con el niño, pero hay otros en los que no. Y está el otro tipo de apego que es ya dudoso, es donde el niño duda en acercarse a la figura de amor porque no sabe cuál va a ser la reacción que la figura de amor, entre comillas, tenga para con él en determinadas circunstancias. Y por último, el apego que es totalmente ansioso, en donde no hay ninguna clase de expresión afectiva para con el niño, y entonces el niño experimenta demasiada ansiedad o temor en despegarse de esta figura porque aunque no la llene de amor, pues es lo único que tiene. Y si te das cuenta, mucho es lo que experimentamos en nuestras relaciones tóxicas. Ahora, ¿qué vamos? ¿A qué vamos? Si te duele, ¿por qué no lo dejas ir? Otra de las razones por las cuales no dejamos ir estas relaciones interpersonales es el desconocimiento acerca de cómo funciona nuestra mente. Es decir, la mente, así como mucho del universo, ha sido para crear. Efectivamente, si estamos hechos de energía creadora inteligente que fluye en las estrellas y en el universo, también estamos hechos de esta energía, y también esta energía fluye a través de nosotros, y entonces nuestra mente ha sido creada para resolver. Eso es a lo que la mayoría llama inteligencia. ¿Ves? ¿Cuál es el problema cuando nosotros estamos en una relación que no estamos pudiendo resolver algo y que fuera de un estatus de conciencia y de la disposición de resolverlo, pues en lugar de resolverlo, nos empeñamos a que nuestra solución sea la que se lleve a cabo? ¿Estás de acuerdo? ¿Ya lo notaste? Es decir, convertimos la oportunidad de relacionarnos y de inspirar al otro en un desafío o en una deuda afectiva por saldar. Oye, es aquí a donde yo les digo, yo no estoy en acuerdo o en total acuerdo con esto de híjole, contacto cero. Quienes lo recomiendan, o yo lo he sugerido, salvo en algunas circunstancias, pero yo no lo sugiero, amigos. La mente a través del ego o la mente ego va a estarte recordando todo el tiempo que esa persona se fue sin resolver un algo, sí o sí,
sí o sí. Y entonces, aunque la bloquees y aunque la limites y aunque no le hables y aunque no sé qué, si tú no integras lo que representó esta relación con esta persona, te vas a quedar atorado y tu mente todo el tiempo te va a estar recordando y te va a estar diciendo y y entonces de ahí, de estar fomentando una circunstancia que no se resolvió, vamos a darle una connotación de desesperanza a esta situación en donde la tristeza es la cara opuesta de la alegría. ¿Y por qué nos quedamos varados también allí? Una vez que nosotros idealizamos esta figura de amor como permanente y entonces buscamos obtener incondicional, como ya te lo había dicho, vertemos en nuestra relación de pareja nuestras necesidades de amor incondicional no resueltas. ¿Estás de acuerdo? Y cuando nosotros idealizamos a una persona en los primeros momentos de la relación de pareja a través de la identificación, la sexualidad o estos grandes proyectos para el futuro y entonces suponemos amarnos, pero al paso del tiempo como que no vemos que haya correspondencia, empezamos a comparar lo que nosotros idealizamos, o sea, la figura ideal que tenemos ahí con respecto al amor que nos dejaron papá y mamá guardados, más el contraste que hay con la relación de la persona que está jugando el papel de pareja y que no está completando lo que o mis padres me heredaron o lo que yo supuse al principio porque no me di a la tarea de profundizar en este ser humano. Y ojo, yo te lo había dicho, no es que haya personas perfectas, no. El problema de quedarnos atorados es que idealizamos a los seres humanos. ¿Sabes qué significa idealizar a un ser humano? A ponerle atributos que no le corresponden a un individuo. Y te voy a decir algo, eso es pesadísimo. Eso es pesadísimo para un individuo. Lo estás despojando de la posibilidad de ser un humano cuando sabemos que un humano no es un producto terminado. El ser humano no es un ser perfecto, es perfectible, es diferente y a través de la experiencia es lo que buscamos. ¿Ves por qué yo te decía al principio la importancia de este amor creador que te inspire y que te ayude a alcanzar este estatus pleno? Esa es la razón, amigo. El que en tu relación de pareja puedas alcanzar estos estatus sin idealizar al otro, sin suponer que debería o no ser tal y cual. Y simplemente, si este ser humano no ha alcanzado o no tiene la capacidad de hacerlo en ese momento, es porque hay que fomentarlo para ver si lo alcanza. Pero si no lo alcanza o no quiere alcanzarlo, pues no lo alcanzó. ¿Sabes cuál es el gran drama? Que estamos todo el tiempo obligando al otro a hacer el producto terminado, ¿sale? Como manifestación de la relación de pareja que nosotros soñamos cuando éramos adolescentes porque no lo vimos en nuestro papá y en nuestra mamá. Así es. Entonces, la relación de pareja se convierte en un símbolo romántico, no en una posibilidad de asociación creadora, en donde nos quedamos atorados en la primera parte, la del enamoramiento. Y el amor maduro se escapa de nuestras manos. Es entonces en donde no podemos hacer una elección inteligente acerca de una persona con quien compartirnos. Entonces, esta representación simbólica de amor o de esta persona significa para nosotros los estándares y expectativas románticas individuales más elevadas que por supuesto son inalcanzables y que no es posible lograr cubrir por cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque son las carencias que representan tu ego. ¿Y ahora qué hacemos, Lea? Bueno, a todo esto hay un antídoto. Uno, el que te decía al principio, el que logres alcanzar el estatus pleno de individuación y en esta individuación el amor y valía propia. Así es. Entonces, estás obligado
a quedarte con una persona que te procura dolor en lugar de inspiración, dignidad, honor? ¿Tú qué piensas? Dime, ¿qué piensas? Me encantaría que me lo escribieras. Si ya te diste cuenta que no necesitas estar atrapada en una relación de este tipo, ¿qué te toca? ¿Qué te toca, amigo? ¿Qué te toca? Vámonos al final. Ok, ¿cuál es la respuesta? Individuación, amor propio y valía. Acuérdate, esto siempre está ligado a la conciencia. Y en esta conciencia nos podemos dar cuenta que no hay relaciones interpersonales perfectas, no hay seres humanos terminados, no hay condiciones ideales para el amor. Hay una disposición real y constante de resolver las cosas, de aportar mis virtudes y cualidades a mi relación de pareja, de generar un vínculo de empatía con el otro, de acuerdo a su dolor, a sus necesidades y a sus circunstancias, y el compromiso pleno de la mutua correspondencia para poder alcanzarlo. Entonces, esta mutua devoción se va a convertir tarde o temprano en confianza. Si tú eres aquellos de los que busca la incondicionalidad todo el tiempo, lo que te toca, amigo, es, sin caer en el egoísmo, aprender a vivir para ti, hazte cargo de ti, ponte en primer lugar, alcanza tus metas, deja de utilizar a los demás, deja de hacerla de el niño chiquito o de utilizarlos de tus muros de contención, ¿ok? Basta. Y pregúntate, ¿esto me hace sentir pleno? ¿Esto merezco como trato todos los días? Por mucho que un alguien represente nuestras más elevadas aspiraciones, no merece la pena ser tratado con humillaciones o desprecio, eso sí te lo digo con claridad. Así es que ponle un alto a tu comodidad y resuelve tu vida ya. Desarróllate para que más adelante te encuentres con un ser humano lo suficientemente desarrollado para que te inspire a seguir creciendo. Y a ti, al que te encontraste, sí, en esta clase de seres humanos que nos cuesta trabajo la autoridad, ¿qué te toca, amigo? ¿Qué te toca? Aprende a escuchar y recibir feedback. La voz de la conciencia en ocasiones te resultará incómoda, confrontante, suprarrealista y hasta inverosímil, pero es la voz de lo correcto y lo correcto siempre está alineado al amor y valía propia. ¿Ya ves cómo todo está ligado? No al deber. La voz de la conciencia no es deber, no es obligación, no es amenazas, es una voz fuerte, directa, objetiva, que te hace notar aquello que no te funciona. Recuerda, la voz de la conciencia, por más incómoda que te parezca, es la que te ha de guiar por el mejor camino hacia la experiencia plena, la que tú eliges, la que te gusta, la que te hace aspirar la vida, la que te hace soltar lo que no te sirve, la que te hace ir del invierno a la primavera. Entonces, si te hace sufrir lo que te esté haciendo sufrir, no es lo que ha de inspirarte al amor. Si te frena lo que te está frenando, no es lo que ha de hacerte crecer. Si te obliga, no es aquello que no te estás dando cuenta que te obliga, no es autoridad, es coerción y lo más probable es ego. Por eso vives en sufrimiento y en drama todos los días en tus relaciones interpersonales. Recuerda, la vida es flujo en armonía. La vida es la gran oportunidad del hombre para experimentar las circunstancias más sublimes del espíritu. Es decir, la libertad, el amor, la abundancia, el éxito, todo aquello que tú quieras integrar a tu experiencia humana personal. Y esto se ha de convertir en tu alegría de vivir. Entonces, amigo, suelta lo que te estorba, elige tu sendero y disfruta la travesía con quien quiera acompañarte en el camino. Y disponte a resolverlo. Yo soy Lea Bartolini, invitándote a hacer lo que te toca.